Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, que no es tu pantalla, que son los efectos del vídeo. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Mirad qué bonito, es que siempre lo digo, pero es que es verdad, tío, es que no es por exagerar. Bueno, pues aquí estamos un día más, nos vamos acercando al día de partido, así que poco a poco van recogiendo todo el material y la maquinaria, tanto en el exterior como en el interior. Ahí tenemos esas tubulares ya prácticamente envueltas por esos andamios, esas plataformas, para colocar las viseras correspondientes a la parte superior de la torre C. Ahí tenemos, hemos visto cómo colocaban todas las lonas en la cara interna de la cubierta oeste. Ahora veremos también dentro de muy poquito, así que no os lo perdáis. Suscribiros al canal y darle like a este pedazo de vídeo. Bueno, poco a poco comenzarán a colocar las lonas en esa esquina del fondo norte con el lateral oeste. Mirad qué bonito, cómo penetra el sol, esos rayos de sol sobre la parte de las terchas, modo gran angular. Vamos a seguir viendo las novedades y ya os digo que tenemos un exclusivón aquí en el canal, así que quédate conmigo que ahora mismo te lo digo. Ahí podemos ver a esos pedazos de cracks como siguen trabajando en esa instalación de ese embellecedor que van a colocar en esa zona de la cubierta oeste, como han hecho ya en diferentes partes y muchas además. Lo que digo, iremos viendo más instalación durante los próximos meses. Bueno, volvemos a quitar el zoom para seguir viendo las novedades en el interior. Aquí podemos ver las terchas totalmente en esa posición, esa prueba de peso que están haciendo para ya definitivamente instalar las membranas, los cojines entre las terchas. Vamos a hacer un barrido a la parte del skybar del lateral oeste, donde ya vimos cómo cubrieron toda esa parte, ese cerramiento tanto en la parte vertical como en la horizontal. Y yo personalmente, imagino que mucha gente también, tengo muchas ganas de ver ya acabado toda esa zona del skybar. Sí, como os lo cuento, quiero ver ya esos sofás, esa iluminación, esas tubulares en medio de ese bar, ese skybar, como se ha visto en los renders. Aquí tenemos en los laterales lo que hemos ido viendo durante todos estos días, el cerramiento en la parte cercana al fondo sur y al fondo norte. Volvemos a quitar el zoom porque nos vamos a otra estación. Nos vamos a la estación de las terchas. Ahí podemos ver las terchas tanto del fondo sur como las del fondo norte. Ya llevan ahí, pues me atrevo a decir que más o menos 2 semanas sin moverse, totalmente quietas. En teoría ha dicho Nuevo Bernabéu que están en esa posición por la prueba de peso, esa última prueba de peso que tienen que hacer antes de colocar e instalar las membranas, esos cojines entre cerchas. Bueno, pues iremos viendo si todo va guay del Paraguay. Pues en breve veremos la colocación de esas membranas. Ya os digo que no vamos a tener siempre, en todo momento, las terchas abiertas, solo en momentos específicos. Bueno, venga, cambiamos de tercio, nos vamos a otro lado. Ahí podemos ver los asientos de la grada baja y la grada alta, hasta incluso ahora a la izquierda la parte de tribuna del lateral este. Aquí podemos ver también esa última novedad en el interior del Santiago Bernabéu, esas 2 piezas, esas 2 megapiezas más bien, para soportar el peso de la estructura del videomarcador 360. Estas piezas que, como estáis viendo, tienen diferentes enganches, diferentes acoples, donde se seguirán colocando más piezas, en este caso uniones entre ellas, para reforzar, para que quede bien asentado. Bueno, ahí podemos ver a lo lejos esas plataformas, esos andamios en forma de voladizo que han colocado en esa cercha, donde pues poco a poco, gracias a esos andamios, seguirán colocando más estructuras. De momento no veremos más colocación porque mañana tenemos partidazo contra el Getafe aquí en casa. Aprovecharemos para grabar todos los avances de los interiores del lateral este y todos los entresijos del nuevo Bernabéu. Hasta incluso también aprovecharemos para ver cómo va la cubierta este, esa instalación de chapa, esa instalación de cubierta que por fin han empezado a colocar. Bueno, ahí podemos ver cómo ya se han llevado una de las grúas. Esa grúa que se han llevado es la que sostenía el peso de la jaula de esos trabajadores que estaban ayudando a acoplar esas nuevas megapiezas que hemos visto ahora mismo. Así que ya la han recogido, ya se la han llevado.
y solamente queda esta que, bueno, pues en breve veremos también cómo la recogen para llevarla fuera y dejarla acopiada para poner la lona en el fondo sur. Bueno, nos vamos a la nueva parte de grada del fondo sur con el lateral oeste. Ahí podemos ver cómo han avanzado en la colocación de toda esa ferralla. Hasta luego también han colocado una parte de encofrado en ese hueco que tiene pinta de ser de escaleras, como al igual tenemos en la parte del fondo norte, esas escaleras de acceso para entrar y salir del hipogeo. Aquí tenemos también esa grada del fondo sur con el lateral oeste, donde imagino que para el partido contra el Rayo Vallecano, aquí en el Santiago Bernabéu, estará ya habilitada. Ya han colocado todas las rejillas, han colocado todas las filas y veremos dentro de poco cómo colocan los asientos y esa pintura antideslizante. Bueno, pues de momento tenemos la grada así. Obviamente la van a tapar este fin de semana con este partido contra el Getafe. El Getafe se juega la vida, el Real Madrid no tanto, pero aún así nos servirá para poder grabar las imágenes del interior, esas imágenes de las obras. En la parte de la cubierta, perdón por ese latigazo, la parte de la cubierta a ver cómo va, porque ya sabéis que han cambiado la disposición del tour y obviamente no podemos sacar imágenes de la parte de la cubierta, esa primera capa que están colocando en esa parte del Santiago Bernabéu. Bueno, pues aquí tenemos el césped del terreno de juego, ese quinto cambio que ha sufrido esta temporada nuestro queridísimo césped. Sí, como os lo cuento, bueno, como lo habéis visto con vuestros propios ojos in the night. Bueno, pues así tenemos el césped del Santiago Bernabéu antes de recibir al Getafe. No sé yo cuánto va a aguantar, pero sobre todo desde la parte superior, desde las gradas altas, se puede ver perfectamente que algunas zonas ya tienen calvas. Es decir, sí, lo que os estoy contando. Hay algunas zonas que ya están con ese color marrón típico de cuando se empieza a deteriorar el césped, pero es normal, es que han traído este último césped con la planificación de que dure pocos partidos. Bueno, pues se va acercando el momento, timbales, un poquito de tambores, un poquito de sonajeros, porque viene la exclusiva mundial de los mundiales del mundial. Viene una noticia muy importante, una fecha en concreto, una noticia que me quedé a cuadros cuando lo escuché. Bueno, el día 16 de mayo no hagáis planes, no hagáis ninguna excursión ni vayáis al cine, porque tenemos una cita con el interior del Santiago Bernabéu, y es que van a probar a abrir y cerrar la tapa del hipogeo. Sí, como os lo cuento. Bueno, mucha gente ya lo sabrá porque lo escucharon en un directo, pero el día 16 de mayo vamos a ver en exclusiva cómo abren y cierran la tapa, esa tapa donde ya no va con una manivela, no va manualmente, no, va todo ya mecanizado, informatizado, y es que estamos a las puertas, sí, como os lo cuento, estamos a las puertas ya de tener el hipogeo prácticamente listo. Así que, bueno, pues suscríbete, dale al like. No he dicho esta exclusiva para que te suscribas, pero sí es verdad que lo recomiendo porque no te vas a arrepentir. Bueno, pues estábamos viendo estos últimos días en el interior, gracias a esos andamios, esas plataformas que estamos viendo ahora mismo con nuestros ojitos, cómo siguen colocando esos soportes para el anillo LED, en este caso justo al lado del videomarcador de la parte superior de la zona de presidencia. Sí, como os lo estoy contando, justamente aquí, en esta zona. Lo que pasa es que ya lo han quitado, claro, pero creo que se vio en el vídeo de Maribel. Así que poco a poco también irán organizando e instalando, preparando todo para la colocación de ese anillo LED en la fascia del primer anfiteatro. Mira qué bonito, mira qué bonito. Modo gran angular del interior del Santiago Bernabéu. Espero que te esté gustando el vídeo. Estamos viendo todas las novedades que nos van sorprendiendo día a día, porque mucha gente dice, pero ¿por qué vas todos los días? Pues porque sí, porque todos los días hay avances, claro que sí. Bueno, vamos a ver en exclusiva aquí en el canal la nueva copa, la 20ª de la Copa del Rey del Real Madrid que ganamos en Sevilla y estuvimos, así que vamos a verla antes de acabar el vídeo. Bueno, pues aquí estamos en el interior del Tour Bernabéu, en este caso del Museo del Tour Bernabéu, donde estamos viendo en exclusiva la 20ª Copa del Rey del Real Madrid, poco iluminada la verdad, pero lo importante es haber traído la copa a nuestras vitrinas.
Bueno, vamos acabando el vídeo, pero aún así seguimos navegando por los interiores del nuevo Bernabéu en construcción, y aquí podemos ver la galería que nos ofrece esta nueva ubicación y disposición del tour, que será temporal. Creo que dentro de menos de un mes volveremos a la misma ubicación y disposición que antes. Así que aprovechamos como si fuese un día de partido para que veáis todos los interiores, todas esas canalizaciones, todos esos tubos, bandejas y esos elementos ignífugos que van colocando en las diferentes piezas y todo el esqueleto del nuevo Bernabéu. Aprovechamos antes de que vuelvan a quitar esta ubicación para sacar estas imágenes y que podáis disfrutarlas al igual que yo. Ahí justamente ya damos a la parte de la Torre A. Esto ya es el fondo sur y ahí salimos hacia el antiguo mirador. Así que nada, estas son las últimas imágenes del vídeo de hoy con esa exclusiva In The Nights. Espero que os haya gustado. Aquí tenéis la rampa donde vemos que ya no hay más piezas, esa estructura de soporte para el videomarcador. Esa grúa en breve desaparecerá de ahí y tendremos de nuevo la semana que viene un nuevo mini parón para poder seguir viendo otro pequeño avance en las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver los tablones donde antes estaba ubicada la grúa que tenemos a nuestra derecha y que la han colocado en este lugar para poder colocar esas mega estructuras para el videomarcador 360. Bueno, pues vamos acabando el vídeo, espero que os haya gustado, dejen su like y su suscripción.